Buenas noches a todos los que nos acompañan, incluso a ti, que es la primera vez que nos escuchas. Suscríbete. No fue casualidad que llegaras aquí. Escucha todos nuestros videos. Alguna de las historias se parecerá a lo que tú has vivido. No olvides compartirnos tu experiencia. Esto es Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia. Esta es la primera vez que escribo para contar pequeñas experiencias que me han pasado. Quizás no sean tan aterradoras como las que generalmente cuentan, pero es para ver si a alguien le ha pasado lo mismo. Soy de Cancún, Quintana Roo. Cuando era pequeña, mi familia y yo vivíamos en unos departamentos. Estuvimos ahí hasta mis 16 o 17 años más o menos. Desde que tengo memoria, a mí siempre me han gustado las películas de terror. He visto varias veces Chucky, Viernes 13, Halloween, todas las películas clásicas pues. También las películas paranormales o de asesinos seriales. También debo comentar que hubo un tiempo que me obsesioné con los documentales de crímenes, al punto de que era lo único que consumía. Para no dar tantas vueltas al tema, años antes de que nos cambiáramos de casa, pasaban cosas extrañas. Las que más recuerdo es que una vez estando sola con mi hermano, vi una sombra negra. Subí entre los protectores de metal de las ventanas del departamento. Yo siempre pensé y creí que había sido una persona, pero igual me lo cuestionaba porque no creo que alguien sin ningún equipo de seguridad, sin un arnés, pudiera subir como si nada, y además de una forma tan rápida, porque cuando nos asomamos ya no vimos a nadie, y el departamento es de 5 pisos. También en ese mismo edificio, cuando era más pequeña, recuerdo que una vez en la noche, cuando todos ya estábamos dormidos, abrí los ojos, miré en dirección a la sala donde teníamos la computadora y había alguien. Estaba alguien sentado utilizándola. Pensé que se trataba de mi mamá o de mi papá, porque recuerdo que claramente alguien estaba en la oscuridad utilizando la computadora. Pero también vi cómo que brillaba. No sé cómo explicarlo. Era como una persona que brillaba en la noche, de pies a cabeza, y no creo que una computadora de esa época pudiera iluminar tanto a alguien. Al día siguiente, cuando les pregunté a mis padres, negaron haber utilizado la computadora. De ahí no pasaron más cosas raras, o al menos no recuerdo. Pero a veces escuchaba ruidos, soñaba cosas que daban miedo y bueno, creo que mis papás empezaron a sentir la mala vibra del departamento, porque cuando nos cambiamos de casa, hubo un tiempo en que mi papá me decía que deje de ver cosas de miedo porque según él, yo fui la que atrajo ese tipo de cosas por todo lo que veía. La verdad es que no sé. De las pocas veces que he vuelto a ese hogar, siempre siento la mala vibra del lugar. No solo de donde antes vivía, sino de todo el edificio. Ahora en la casa actual, lo único extraño que me ha pasado es que una vez estando dormida tuve mi primera parálisis del sueño. Pero cuando abrí los ojos vi a una persona o a una cosa negra encima de mí que no me dejaba levantar. Recuerdo que no podía hablar ni gritar, y cuando me desperté de verdad, ya no había nada. Eso me pasó cuando mis papás estaban en la sala y yo en mi cuarto. Lo último extraño que sucedió es que una o dos veces he escuchado que alguien toca una ventana. No sé si la mía o la del vecino, pues si son de México, ustedes saben que la mayoría de casas del Infonavit están muy pegadas. Pero les juro que he escuchado clarito cómo tocan una ventana. Sucede cuando ya todos estamos dormidos y ninguno de los vecinos está haciendo fiesta.
Cuento todo esto porque después de lo que viví en el departamento y la mala vibra que se siente allá, ya casi no veo nada de películas o casos de asesinos en la casa actual. No me quiero volver a sugestionar. Y el canal, siempre lo escucho en la oficina, pero trato de no sugestionarme y de tomarlo como un relato. Llevarme todos esos temas con calma para no atraer de nuevo esas energías. Hola familia. Sin duda alguna mi época favorita del año es Día de Muertos. En México, en mi país, festejamos a la muerte y esperamos con mucho cariño a aquellos que se nos adelantaron en el viaje eterno. Tenía yo alrededor de 22 años y solía reunirme con un grupo de amistades muy cercanas de mi casa. Justo era el Día de Muertos, y en mi localidad hay por lo menos 5 panteones en una sola alcaldía. Estábamos por la noche sin hacer nada, reunidos afuera de una tienda, y de repente llegó Javi, un amigo, el único que en aquel momento tenía auto, y propuso ir al Panteón de San Francisco, ya que por la noche en aquel sitio era costumbre ir a las tumbas de los familiares a velar. Ponían una ofrenda enorme al centro del cementerio, y todo el día había cantos y bailes. Jamás me lo había imaginado, y eso que vivo muy cerca. Yo les dije que tenía que avisar a mi madre que saldría con ellos, e invité a mi hermana. Apenas salimos, y ellos compraron unas cervezas y una veladora. Agarramos camino rumbo al panteón. Entramos y en efecto, muchas tumbas tenían sus veladoras encendidas y se veía diferente el lugar. Caminamos hacia la tumba de la abuelita de Javi y ahí nos sentamos un rato. Bebimos las cervezas y fumamos también. Cabe mencionar que ya no había música, ni tanta gente como me habían contado, y no estuvimos en el sitio ni una hora. Al tiempo que dice uno de mis amigos, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Nos marchamos. Esa noche dormí sin problemas, pero al día siguiente no me podía levantar. Parecía que me habían dado una golpiza tremenda. El dolor del cuerpo era demasiado. Las piernas no me respondían. Y por si fuera poco, mi hermana estaba igual. Las dos estábamos tumbadas en la cama como si estuviéramos enfermas. Al contarle a mi mamá que habíamos ido al panteón y que estuvimos tomando y riendo en la tumba de la abuelita, mi mamá solo atinó a decir, eso les pasa por ir a faltar el respeto al cementerio. No sé. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué habrá sido? ¿Por qué nos sentimos así al día siguiente? ¿Qué tal, pueblos y leyendas? Quiero contarles una de varios sucesos que me han acontecido. Está un poco larga la historia, pero es la más fuerte y de donde creo empezó todo. Espero les guste. Me pasó hace años, en el 99 creo, en la ciudad de Tijuana. Estaba en la secundaria y había un grupito de 3 chavas que se decían llamar brujas. Según te hacían trabajos con un pelo tuyo o con una foto. Bueno, en el mes de octubre, una de ellas cumplió 15 años y quiso que se lo festejaran en Halloween. Su papá era dueño de unos locales que estaban a la orilla de Boulevard Cucapa, y por la parte de atrás estaba su casa y las bodegas. Y ahí en una de las bodegas le hicieron la fiesta. No fue una fiesta de 15 años como tal, simplemente un convivio con sus amigos. Estábamos todos comiendo y bailando cuando llegó una de las muchachas del grupo, con una caja grande envuelta como regalo. En la bodega que estábamos tenía una puerta que daba a otra bodega, y nos dijo, acompáñenme, no quiero jugar sola. Y cuando abrió el regalo, ¡zas!, una ouija. Empezó a jugar y le preguntó, ¿quién eres? Y la tabla contestó deletreando, soy el diablo.
Ella le preguntó si nos iba a seguir molestando, y la tabla contestó que sí. En eso los muchachos pusieron bloques en la entrada por si se bajaban las cortinas de acero. De este modo no se cerrarían por completo. Volvimos a la comedera, y al poco tiempo ya no la vimos. Uno dijo, está jugando sola, pero se ve una sombra con ella, y todos estamos aquí. Le hablamos a la chica, pero no respondía. En eso salimos todos al patio que daba a la casa, cuando de repente se empezó a prender y apagar la luz de la bodega donde estaba ella. La mirábamos por una ventana pequeña que tenían. Se miraba cómo pasaba ella y una sombra detrás de ella. Las luces parpadeaban y se escuchaba como si rompieran la tabla, y junto con ello como si le pegara a la pared con las manos. Pero todo eso que digo ocurría al mismo tiempo. Los sonidos y ella pasando por la ventana. De repente se paró en la puerta, así con su cabeza inclinada, y un amigo subió por ella. Cuando la tomó de los brazos, ella lo empujó dejándole marcados sus manos en los brazos. Mi amigo regresó de inmediato. Nos dijo que nos pusiéramos a orar, que rezáramos lo que supiéramos. A los minutos, la chica salió mareada, preguntando lo que le pasó. No le quisimos decir. Nos fuimos a la calle a jugar mojándonos y aventando piedras. Otra de las 3 chicas del grupito le marcó a la hermana de la muchacha que había jugado. Al cabo de unos 30 minutos llegaron la hermana y su novio, ambos vestidos todos de negro. Llevaban gabardinas y se metieron como si nada a la bodega. Sacaron la ouija en una caja. Se la dieron a mi amigo para que la lleváramos a la iglesia donde iban nuestras mamás. Nosotros en ningún momento pensamos que un convivio, que se supone sería normal, terminaría de esa manera. Cuando íbamos en camino a la iglesia, no sé si éramos nosotros, pero mi amigo me dijo, sostén la caja, está temblando. Ahí iba la ouija hecha pedazos. Al llegar a la iglesia, eran como las 11 de la noche. Había un evento y no pudimos hablar con el pastor. Dejamos la caja bajo un camión que tenían en el estacionamiento cubierta con ramas. Al ir rumbo a nuestra casa, ya que vivíamos como a 3 casas uno del otro en una calle que hace cruce, vimos a un tipo alto. Yo mido 1,84 m y él me pasaba más de mi estatura. Iba con 2 perros negros que llevaban cadenas. Cuando los perros de la calle venían hacia nosotros, pensábamos que nos iban a morder. No nos pelaron. Se fueron sobre el hombre. Pero al pasarnos, escuchamos cómo los perros empezaron a llorar de una manera muy fea. Al día siguiente fuimos a la iglesia para hablar con el pastor, y al ir por la caja, estaba así, tal cual la dejamos nosotros, pero vacía. Luego de unos días, nos dijo la muchacha que la ouija le apareció de vuelta en su cuarto, entera, sin ningún rasguño. No sé si debido a eso me pasaron varias cosas desde ese tiempo, y siguen ocurriendo hasta la fecha. Tengo más historias, desde sombras que se me han aparecido, la vez que sentí la muerte de mi abuela y ella se despidió de mí, hasta un exorcismo donde estuve presente. Si llegaron hasta el final, les agradezco muchísimo. La casa en la que crecí estaba justo al lado de un conjunto de vías de ferrocarril ocupadas. Desde la ventana de mi habitación podía ver pasar los trenes. Había 3 tipos de trenes que usaban esas vías, y todavía lo hacen hasta hoy en día. Estaban los largos y pesados trenes de mercancías que tiraban de vagones, plataformas, camiones cisterna, que intentaba contar mientras pasaban ruidosamente.
Luego estaban los rápidos. Eran trenes de cercanías de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana, también conocido como MATA o la M, como lo llaman algunas personas, y los trenes de pasajeros Amtrak, que pasaban rápidamente, yendo hacia y desde la estación central en el corazón de la ciudad. Ahora, cuando la mayoría de las personas ven trenes, solo ven grandes máquinas rondando cintas de acero. Pero yo vi los trenes como símbolos de libertad y un escape del barrio. Cada vez que veía un tren, me imaginaba todos los lugares a los que iba y de dónde venía. Naturalmente, mis juguetes favoritos eran trenes. Mi tren Thomas era el favorito, aunque tenía todos los personajes. Thomas, Percy, Gordon, James, Toby, Daisy, todos. Cuando tenía 10 años, mis abuelos me compraron un juego de trenes Lionel para mi cumpleaños. Para mí, fue el mejor regalo. Consistía en una máquina de vapor y 4 turismos. Incluso había una pequeña botella de gotas que pondría en la chimenea que permitía que el motor produjera humo. Me pasaba horas viendo ese tren de juguete correr en un óvalo, fingiendo que era real y que conducía la locomotora a través de bosques, campos, montañas y pueblos pequeños. Eventualmente desarrollé otros intereses, es decir, chicas, pero aún así nunca perdí mi interés en los trenes. Cuando crecí, solicité un trabajo como ingeniero en prácticas en Mata. Lo obtuve. Para mí, fue un sueño hecho realidad. Después de tomar los cursos y exámenes requeridos en el aula, pronto me encontré en la cabina de los elegantes motores diésel que arrastran los trenes de cercanías. Ahora, la forma en que se configuró el programa de entrenamiento fue que lo tendría en las diferentes líneas del sistema durante unos meses con un ingeniero habitual. Estaría en una línea durante algunas semanas, y luego me asignarían a otra línea, para familiarizarme con las diferentes rutas. La M tiene 8 rutas, todas numeradas. La línea principal es la línea 1, y todas las ramas son línea 2, línea 3, etc. Comencé en la línea 7. Después de unas semanas, me pasaron a la línea 8. Ahora, la línea 8, o línea Cloverton, como a veces se le llama, es una de las ramas más largas del sistema, solo superada por la línea 2, también conocida como la línea Millersport. La primera vez que monté en la línea 8 estaba con un ingeniero veterano llamado Hank. Hank había estado en la compañía desde el principio, cuando los antiguos ferrocarriles decidieron que querían salir de los servicios para viajeros que perdían dinero, y entregaron todas sus locomotoras y material rodante a Mata. Tuvimos el servicio de Night Owl, que comienza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Recogimos a nuestros primeros pasajeros en la estación central y pronto nos dirigimos a Cloverton. Cuando íbamos por el camino, Hank se volvió hacia mí y me dijo: «Hay algo que debes saber, sobre todo si vas a trabajar para este ferrocarril, especialmente si deciden ponerte aquí en la línea 8». Lo miré y le dije: «¿De qué me hablas?». Hank hizo una pausa para hacer sonar la bocina, y luego dijo: «Esta línea está embrujada». Extrañado, yo le respondí: «¿Embrujada? ¿Cómo que está embrujada la línea?». Hank me miró y dijo: «Supuestamente comenzó con una maldición. A finales de 1800, cuando una de las antiguas compañías ferroviarias estaban construyendo la línea, la compañía construyó la línea al otro lado de una antigua granja que pertenecía a un hombre llamado Ezra Gray, pero lo hizo sin su permiso. Ezra exigió que el ferrocarril quitara las vías de su propiedad
y que las pasara a otro lugar. Pero el ferrocarril se negó debido a que le costó demasiado tiempo y dinero hacerlo. El señor Grey intentó demandar al ferrocarril, pero no tuvo éxito. Usted ve, los ferrocarriles eran bastante poderosos en aquellos días. Había muchos políticos detrás, algunos jueces. Para agregar insulto a la lesión, Ezra no solo tuvo que pagar los costos de la corte, sino que también tuvo que pagar el ferrocarril, por todo el dinero que gastaron en los procedimientos legales. Ezra quedó en la quiebra. Se vio obligado a vender la granja, menos el pequeño parche de tierra en que se construyeron las vías. Ezra Grey se comprometió a llegar incluso de una manera u otra, cuando la línea se abrió más tarde. Ezra se paró en las vías frente al primer tren. El ingeniero trató de detenerse a tiempo, pero Ezra fue golpeado de todos modos. Antes de morir, maldijo la línea, diciendo que traería muerte y tristeza. Desde entonces, hubo muchos percances y accidentes en estas pistas, y muchas personas han perdido la vida. Se cree que algunos de los que murieron rondan varios lugares, y que algunos de los trenes que se estrellaron a lo largo de los años vuelven como trenes fantasma. Miré a Hank mientras tocaba la bocina para otro cruce. Le pregunté, ¿has visto fantasmas en esta línea? Muchos, me dijo. He visto de todo, desde trenes sin locomotora hasta luces fantasmas y trenes fantasmas. Yo al principio no le creí, pero no dije nada. Finalmente llegamos a una curva en la pista, y cuando salimos de ella, vi algo que me congeló la sangre. Vi venir a nosotros el faro de otro tren. «Hank, por el amor de Dios, pon los frenos», le grité. «¿No ves el otro tren que viene hacia nosotros?» Hank me respondió. «Sí, lo veo. No te preocupes, estaremos bien». «¿Estás loco? Estamos a punto de morir», le grité. Hank solo señaló hacia adelante y dijo, «No, no lo estamos. Echa un buen vistazo a ese tren». Lo hice, y vi que el motor no solo tenía la forma de uno de los motores diésel más antiguos, como los que se ven en las fotos, películas y programas de televisión de los años 50 y 60, sino que parecía ser una sombra transparente, con faro y ventanas de cabina iluminadas. «¿Qué demonios?», comencé a decir. Pero luego ese tren nos golpeó. Bueno, no golpearnos exactamente, más bien pasó a través de nosotros. Todo, absolutamente todo estaba rodeado de sombras y rayos de luz cuando pasaba lo que parecía ser un tren de pasajeros. Juro que vi las pálidas y tenues figuras de personas sentadas en los asientos. Pronto desapareció y la cabina de nuestro motor volvió a la normalidad. ¿Qué demonios fue eso, Hank?». Él se volvió hacia mí y dijo, «Ese era uno de los trenes fantasma de los que te estaba hablando». «Bueno, ¿y cuál es la historia de ese tren?», le pregunté. Hank suspiró y dijo, «Todo sucedió poco después de que se estableciera Mata. Un tren entrante por la noche acababa de alcanzar la larga pendiente en la que estamos ahora. Perdió el control, descarriló, se fue todo cuesta abajo.
Antes de estrellarse y apilarse en la curva, en la parte inferior, todos los pasajeros perecieron. La causa del accidente se atribuyó al antiguo equipo que Mata estaba usando en ese momento. Diablos, con solo unas pocas excepciones, la mayoría de los motores que Mata obtuvo de los antiguos ferrocarriles tenían entre 25 y 30 años. Y aproximadamente el 30% de los entrenadores utilizados eran incluso más viejos. No mucho después, el fantasma de ese tren comenzó a hacer apariciones a lo largo de este tramo de vía, convirtiéndose en uno de los varios trenes fantasmas que rondan estas vías. Lo miré, y luego por la ventana delantera del motor. Bueno, ¿y qué pasa con la gente en los autos? ¿Crees que acaban de ver lo que nosotros vimos? Le pregunté. Hank simplemente se encogió de hombros y dijo: probablemente, pero estoy seguro de que la mayoría de ellos están acostumbrados, así que no me preocuparía demasiado. Nuestro director probablemente se está ocupando de las cosas ahora mismo. Continuamos hacia Cloverton. Llegamos a tiempo. Hicimos carreras de ida y vuelta toda la noche. Varias veces vi algunas de las cosas aterradoras que Hank me contó. Me sentí aliviado cuando finalmente nos ataron en el patio. Dejamos a los entrenadores en una de las vías laterales y pusimos el motor en la rotonda. Las siguientes noches, sin embargo, fueron un infierno. Cada noche que corría tenía al menos algunos encuentros espeluznantes a lo largo de la línea 8, todos con Hank, que los ignoraba como si no fuera nada. Pero supongo que después de casi 40 años de trabajar, ninguno de los fantasmas lo molesta más. Después de unos días me pusieron a correr, lo cual fue un alivio para mí, y no tuve que preocuparme por ver trenes fantasma o trenes sin cabeza nuevamente. Eventualmente me convertí en ingeniero regular y me pusieron en la línea principal. Estoy bastante contento, pero si las grandes cabezas de la M alguna vez deciden ponerme en el servicio de la línea 8, creo que voy a renunciar. Buenas noches.